La descripción más absurda de videojuego de NES de toda mi vida. Pasaban nuestros años de primaria y a mi hermano por su comunión le acababan de regalar una flamante Famiclone con forma de Super Nintendo. Y como teníamos que depender de juegos de segunda mano o quedar en casa de los amigos, nos comentábamos los juegos que teníamos entre nosotros. Un compañero de clase de mi hermano vino un día y dijo: tengo un juego muy chulo, cuéntanos, ¿cómo es el juego? Empiezas el juego y estás ahí y hay una muerta tumbada y sales del entierro y afuera hay un camino y de vez en cuando salen monstruos a matarte y tienes que esquivar los monstruos, pero si vas por el camino no pasa nada, y si te sales de la linde entonces te pillan y tienes que matarlos tú a navajazos, pero si te quedas sin vida sale un gorrino negro gigante que llena toda la pantalla y te mata. Yo por supuesto estaba todo descolocado pensando qué puñetas sería el juego de terror ese para la NES. Aquel entonces no podíamos ir a internet a mirarlo. Lo más parecido que había jugado yo a los niveles tétricos que me describía este niño era el Castlevania 2 para la NES, con sus noches llenas de monstruos. Yo hasta me lo imaginé en mi cabeza con una perspectiva pseudo 3D como el juego de Antarctic Adventure, el del pingüino, solo que en lugar de avanzar por un glaciar, ibas por un camino de tierra por la noche y en vez de focas saliendo de agujeros, salían los sprites de monstruos que tenías que esquivar. Cuando finalmente vimos cómo era el juego, pues era el Zelda 2. Aunque estaba muy chulo, me decepcioné porque el juego imaginario que me había fabricado yo en la cabeza era 1000 veces mejor. Y por eso para mí esa siempre será